A continuación vamos a ver cómo trabajar con Slide cuando tenemos escenarios geotécnicos un poco más avanzados. Es decir, cuando ya tenemos una estratificación y queremos trabajar con varios materiales al mismo tiempo. Para ello hay una herramienta que es muy interesante, que es el trabajo con multiescenarios. Slide tiene un archivo que es .slmd, ¿sí? Y este archivo comparte el mismo perfil de suelo que nosotros le ingresemos, las propiedades de los materiales que configuremos, ya sabemos cómo se configuran, las propiedades de los anclajes que también ya vimos cómo se configuran y los estándares de diseño si uno se los quiere ingresar y las unidades. Dentro de los archivos contenidos están los grupos, ¿sí? Un mismo grupo comparte siempre los bordes externos y los contactos entre las capas geológicas, es decir, el mismo perfil de suelo, y también la dirección en la que se evalúa la falla. Nosotros habíamos visto que se podía configurar el programa para que sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si yo modifico cualquier escenario, cualquiera de estas características, en cualquier escenario del grupo, entonces se me van a modificar en todos los demás escenarios. Es importante resaltar que un grupo siempre contiene mínimo un escenario que se llama master escenario. Los cambios que se hacen en este master escenario se reflejan en todo el resto de escenarios del grupo, en todas sus propiedades. Y por último tenemos los escenarios que están contenidos dentro del grupo. Estos mantienen la misma configuración para análisis probabilísticos. La configuración es en cuanto al tema de agua, si es nivel freático, si es red de flujo, las condiciones que le pongamos de borde y algunas condiciones especiales de los materiales, como si vamos a considerar anisotropía lineal o que exista algún cambio en la resistencia debido al congelamiento. Veamos entonces cómo se pueden aplicar estos nuevos conceptos con otro ejercicio. Vamos a determinar la estabilidad para el siguiente talud con los criterios de la normativa SNR10. Esta nos pide unos factores de seguridad mínimos para análisis drenado, no drenado y evaluaciones en construcción y diseño. Las propiedades del perfil de suelos son las siguientes que tenemos aquí en pantalla. Es decir, que tenemos un estrato de suelo que es limo, luego un estrato de suelo que es el saprolito y por último un estrato de suelo que es roca. Aquí los podemos identificar como 1, 2 y 3, además de la debida identificación del nivel freático. Como nos damos cuenta, este es un escenario un poco más complicado de analizar por medio de una tabla de datos. Por esto, lo tenemos cargado en AutoCAD, que es nuestro editor de dibujo. Aquí yo puedo realizar mis polilíneas según los datos topográficos, puedo importar cortes desde Civil 3D y realizar el debido modelamiento, que es muy importante cuando trabajemos con AutoCAD, que debe existir siempre un borde externo que tiene que ser una polilínea cerrada. En este caso es esta polilínea morada que estamos aquí. Tiene que ser cerrada para que así el programa detecte cuál es el borde del terreno y no siga calculando en todo el espacio. Este archivo además debe contener la posición del nivel freático si existe e incluso si queremos diseñar anclajes pueden contenerlos, que Slide los va a interpretar correctamente. La idea es que cada uno de estos esté asignado en distintas capas. Entonces veamos cómo lo tengo aquí. Tengo una capa que llamo superficie del terreno, terreno caja, es la capa más externa. Tengo una capa que contiene el nivel freático y tengo unas capas denominadas contactos, que son las que llevan el contacto. Incluso he dejado este triangulito aquí rojo para que se den cuenta que si están en capas diferentes, el programa nos permite seleccionar no hacer nada con esa capa y no importarla. Una vez tenemos ya estas condiciones,
debemos guardar el archivo como DXF. Venimos aquí a AutoCAD, guardar como, y le vamos a dar guardar como DXF. En este caso, pues aquí está el archivo que yo tenía. Le voy a decir que lo sobrescriba. Y para poder entrar a trabajar en Slide con este archivo, debemos cerrar nuestro AutoCAD. Venimos aquí al Slide y vamos a crear un archivo nuevo. Para comenzar, vamos a activar el análisis multiescenario. Vamos Control J para, para los ajustes. Como mi talud estaba de izquierda a derecha, veámoslo aquí en la presentación, entonces, de izquierda a derecha, esta es la zona del talud, entonces le voy a decir que lo quiero en este sentido. Le voy a decir que quiero trabajar con un perfil de suelos y que quiero activar la opción de múltiples escenarios. Ok. Se me abre esta ventana, que es la correspondiente al perfil de suelos. Este perfil que yo voy a crear aquí se va a mantener en todo el archivo, según lo que ya vimos. Primero, ya habilitamos la opción en los ajustes. Vamos a importar ahora nuestra información geométrica. Le digo que me importe un archivo de XF, importo mi archivo y él me pide que realice una identificación. Entonces, lo que yo he denominado terreno caja es un perfil de suelo, es un límite del perfil de suelo. La capa 0 no tiene nada, entonces le digo que no la asigne. El contacto es otro límite de suelo, lo mismo con el otro contacto. El nivel freático no lo voy a asignar aquí todavía. La vía no es nada porque es esta franja aquí en la mitad y el corte tampoco. Le digo que lo mueva lo más cerca al origen y que me corra un limpiador. Le digo que ok. Aquí ya puedo entonces definir mis materiales. Vamos a crear los materiales. Él viene con unos materiales predefinidos, pero yo tenía ya estos materiales en otro archivo, entonces puedo importar sus características. Le digo importar propiedades, mi archivo anterior que ya tenía las propiedades del subsuelo. Le digo abrir, quiero que me importe los materiales limo, saprolito y roca. Le digo ok. Ahora debo asignar estos materiales. A la capa exterior, si se dan cuenta que esto me llenó fue un rectángulo, a la capa exterior le voy a decir que el material es 0, excavación. Al primer material le voy a asignar el limo, luego viene el saprolito y por último la roca meteorizada. Con esto ya tengo completado mi perfil de suelos y puedo pasar a la siguiente sección, que es la de geometría. En esta sección yo debo definir cuál es el borde externo, es decir, dónde voy a realizar el corte. En este caso voy a darle File, Import, vuelvo a importar mi geometría y le digo que el borde externo va a ser únicamente este, terreno caja. También puedo importar de una vez el nivel freático. Le digo que quiero importar el nivel freático como una water table. Le doy OK. Me pide que asigne el nivel freático a algún material. Toca decirle que a todos para que corra correctamente. Y si nos damos cuenta, pues se descuadró. Entonces podemos volver a asignar los materiales. Saprolito y limo. Una vez tenemos ya definida nuestra geometría y nuestro perfil de suelos, quiero que reflexionemos un poco sobre lo grande que es esta sección transversal. Si se dan cuenta, el programa podría terminar calculando laderas en esta zona o en esta otra zona, y no lo queremos. Aquí es donde es importante restringir los límites de del análisis.
En la coordenada en X podemos dejarlo desde 25 para que no sea desde tan al fondo. Y en la coordenada de la derecha podemos dejarlo incluso desde 100. Veamos si estos límites son adecuados. Este de 100 incluso se podría recortar un poco más a 90 para que busque únicamente en la zona del talud. Veamos que también podemos poner nuestra dimensión aquí para entender un poco cómo es el fenómeno que estamos modelando. Tenemos un talud de 10 metros de alto y en este momento tiene una corte hecho en 3:1. En este momento me dice 2.99, prácticamente es 3, es porque cogí el punto anterior, pero aquí lo corrijo y es una pendiente de corte 3:1. Listo. Aquí es donde empieza a jugar el análisis multiescenario. Tenemos nuestro análisis básico, ¿sí? De una estabilidad normal, pero la normativa nos pide evaluar un caso drenado, un caso no drenado. En este caso el ejemplo lo voy a hacer para diseño. ¿Por qué diseño? Porque aquí ya estoy simulando el corte completo del talud. Una vez yo haya elegido el diseño que me cumple a largo plazo, tengo que devolverme a la situación de construcción y mirar si se cumple, si también se cumple para etapas intermedias. Vamos a borrar aquí las entradas. Entonces, vamos a analizar el escenario de diseño, que es en condición drenada. Básicamente tendrá que ser un archivo donde las propiedades de mis materiales las pueda definir como eh, con resistencias, perdón, con resistencias siguiendo el modelo de Mori-Coulomb. En este caso, estos materiales están cargados con el análisis no drenado. Básicamente es el análisis para un sismo y me pide un factor de seguridad mínimo de 1.05. Entonces paso a la asignación de cargas y voy a asignar la carga sísmica con un K horizontal de 0.16. Es adecuado y si se dan cuenta aquí pues lo que tenemos es un nivel freático. Vengo a las superficies, a configurar las superficies, no quiero que busque alguna superficie en especial y realizo mi cálculo. Digo que quiero guardar el archivo y él realiza el cálculo. Vengo al intérprete y en ese momento él corrió los análisis de Bishop y de Jambu simplificados. Con ellos es suficiente para el ejemplo y puedo ver los factores de seguridad. En la condición no drenada, los factores de seguridad mínimos son 1.024 y 1.029. Es decir, que ante el sismo, este talud no me está cumpliendo con el análisis que yo estoy realizando, con el mínimo que me pide la normativa, que era 1.05. Ahora, yo les recuerdo que puedo crear otro escenario. Este es el escenario master, pero puedo crear un nuevo escenario diciendo añadir escenario y este pues se puede llamar escenario 2. En este, eh, en vez de considerar el agua como un nivel freático constante, lo que voy a hacer es abrir configuraciones, control J, vengo aquí, agua subterránea, y le digo que ahora quiero crear una red de flujo. Me pide el valor del peso unitario del agua, que por estándar es 9.81. Le digo que ok. Me saca el aviso que me va a quitar el nivel freático. Le digo que sí. Y ya aquí, si se dan cuenta, al final tengo mi perfil, mi geometría, mis cargas, el análisis de superficies, pero también tengo que hacer un análisis de agua. Para realizar este análisis, como sabemos que utiliza el método de elementos finitos, se debe crear una grilla. Esta grilla contiene pues cada uno de los nodos de esa red que se va a analizar. Acá en la parte superior, Mesh Up, podemos ver las configuraciones de esta grilla y el número aproximado de elementos que va a tener, así como el tipo de nodos que va a manejar.
Esto pues todavía no deberíamos modificarlo. Luego venimos al lado que dice discretizar. Acá ya nos ha discretizado la grilla e incluso ha tomado unos valores de la última vez que utilicé este archivo. Entonces, si yo quiero asignar los valores en la frontera, podemos utilizar diferentes tipos de condiciones de frontera. Tenemos cabeza total. Recordemos que cabeza total es la suma de cabeza de elevación más cabeza de presión. Tenemos también la posibilidad de asignar puntos donde la cabeza de presión sea cero, es decir, que están a presión atmosférica y pueden interpretarse como los drenajes del talud. Tenemos puntos en los que entra caudal, por ejemplo, si tuviéramos una tubería rota, alguna infiltración, o ya información para tener modelos de infiltración que vendrían dados por la hidrología y la hidrogeología, pues, de la región. En este caso, nosotros voy a eliminar estos nodos que ya estaban asignados. Digo que quiero eliminar nodos, selecciono todo y le doy enter. Listo. Una vez hemos limpiado de nuevo nuestra pantalla, puedo asignar los valores. Voy a simular un talud saturado con red de flujo. Para simular saturado tendríamos que tener una lámina de agua acá en toda la punta superior. Pero, ¿cómo podemos asignarlo de esta manera? Tenemos dos formas. Uno es calculando una cabeza total. Vemos aquí el datum que está puesto en la base, 0, y calculamos la cabeza total hasta un punto intermedio por aquí, que vendrían siendo más o menos unos 16-17 metros de elevación de cabeza total. O puedo añadir únicamente una cabeza de presión en la parte superior del talud. Iniciaré asignando una cabeza total de aproximadamente 16 metros a los nodos en el límite de esta zona. Digo aplicar. También quisiera simular un drenaje. Entonces voy a definir una zona de cero presión únicamente acá en la salida. Puede ser este nodo para un drenaje y puede ser este otro nodo para un segundo drenaje. Incluso podríamos tener un tercero. Y el resto de puntos aquí lo que vamos a hacer es volverles a asignar una cabeza de aproximadamente 6 metros. Estos están supuestamente debajo de la vía, entonces no deberían llevar mucha presión. Pero acá a estos sí les podemos asignar una cabeza de 6 metros. Aplicar. Ya con esto tenemos nuestro modelo para calcular la red de flujo. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a darle calcular las condiciones de agua subterránea. Me dice que tengo que guardar el modelo nuevamente. Y como ya tengo varios escenarios, me pregunta para cuáles escenarios vamos a calcular las condiciones de agua subterránea. Únicamente el escenario 2 tiene una red de flujo. Le damos OK. Esperamos un momento a que calcule. Y puedo abrir el intérprete para ver los resultados de aguas subterráneas, de flujo de agua. Si se dan cuenta, acá en el intérprete, él también me va guardando los escenarios que hay en el mismo grupo. Y si tuviera varios grupos, también me los abriría aquí. Entonces hay que tener cuidado sobre qué es lo que estamos viendo en el intérprete y que no nos vayamos a confundir de escenarios. En este caso, él me está mostrando la cabeza de presión. Vemos pues unas zonas que tienen succión, ¿sí? Unas zonas pues que ya tienen una condición pues más estable por aquí abajo. Y también
él me está mostrando dónde queda el nivel del agua, que es esta línea rosada. Si yo la apago, se desaparece. Con las condiciones de flujo que le ingresamos, esta sería la posición en la que empezaríamos a encontrar agua constantemente. Podemos también añadir las líneas de flujo, es decir, los vectores que nos permitan ver dónde están las líneas de flujo. Para ello, tengo que trazar una línea perpendicular a las líneas de flujo. Enter. Digo que sí. Y él me está mostrando algunas de las líneas y cómo se comportan en el modelo. También puedo añadir las líneas, los vectores que me muestran cómo se comporta el flujo. ¿Sí? Vemos que se tendría como una especie de infiltración acá y que cerca a esta pata del talud se presenta una gran concentración. En cambio, por el otro lado, pues tenemos vectores pues mucho más pequeños que incluso con el zoom no se alcanzan a ver bien, pero podría añadir unas líneas por acá. ¿Ok? Para que me muestre cómo va siendo el flujo en estos lugares. Podemos añadir incluso más líneas. Y si se dan cuenta, las líneas de flujo van siguiendo esta dirección que me marcan los vectores. Formación del flujo de agua es importante considerarla para verificar que no se presente licuación estática. Esta se puede presentar muy fácilmente, sobre todo en suelos arenosos. Sí, para eso debemos verificar que el gradiente total, gradiente hidráulico total, no sea menor que el gradiente crítico. En este caso, no lo podemos visualizar muy bien porque en esta zona es un poco confuso, pero se alcanza a ver que es menor que 0.7. Por lo tanto, tendríamos que revisar con cuidado si en la parte vertical, ya en la llegada aquí con la roca, se puede presentar algún fenómeno de licuación estática. Si ya quiero terminar de ver los análisis hidráulicos del modelo y cambiar a ver los resultados del análisis de fuerzas, puedo venir aquí y donde dice quiero ver la estabilidad de taludes, el modo estabilidad de taludes. Si ya quiero, puedo tener los dos activados, como está aquí, o puedo desactivar uno. Si se dan cuenta, de nuevo, vuelvo a tener mis posibilidades de factor de seguridad, de ver las superficies y de filtrar las 10 superficies con el menor factor de seguridad, por ejemplo, para cada uno de los métodos. La gracia de tener estos dos escenarios es que puedo comparar si cambió en algo el cálculo de las fuerzas o si por el contrario se mantuvo. ¿Qué sucede? Veamos en el modo de agua subterránea que la línea piezométrica que me marca el nivel freático está prácticamente en el mismo sitio, está ligeramente más abajo que la línea del nivel freático en la suposición anterior. Por lo tanto, sería correcto que los resultados no cambiaran, pero puede ocurrir que si yo hubiera modelado mi nivel freático más arriba, entonces ahí sí habría tenido diferencias con las fuerzas actuantes, debido a los cambios en la presión de poros. Existe, además, otra consideración por la que estos valores no son tan diferentes, y es la condición de esfuerzos que estamos analizando. Si nosotros vemos la tabla de propiedades de nuestros materiales, vemos que únicamente estamos analizando el estado de no drenado, es decir, cohesión constante, valor de SU constante. Cuando analizamos este tipo de condiciones, generalmente es porque no podemos tener certeza
sobre la disipación de la presión de poros y por tanto esta no va a influir en los resultados, ¿sí? Si ahora quisiera ver la diferencia que existe, porque existe diferencia entre calcular de estas dos maneras, puedo cerrar aquí el intérprete, le digo que guarde la configuración de visualización que tiene y vuelvo eh, a mi modelo. Me puedo venir aquí al master escenario del grupo y en las propiedades de los materiales, Define Materials, les puedo cambiar el tipo de resistencia a Mori Coulomb. En este caso, pues ya tiene cargada esta información, entonces Mori Coulomb y Mori Coulomb. Perdón, no la tiene cargada, entonces pues tenemos que añadírsela a nosotros. En la tabla me dice el limo tiene 15.5 kilopascales y 24.1 grados. 15.5 kilopascales y 24.1 grados. El saprolito tiene cohesión de 16.4 y un ángulo de 30. Y la roca meteorizada tiene valores pues altos, 25 de cohesión y 40 de ángulo. Veamos, ok. De esta manera ya todo el grupo va a realizar el análisis en esfuerzos totales, en esfuerzos efectivos, perdón. Le damos que compute. Sí, quiero calcular todos los escenarios esta vez. Calcular. Se demora un poco más. Ya puedo abrir entonces el intérprete de resultados. Si se dan cuenta, ya han cambiado un poco los resultados entre considerar nivel freático y que me da factores de seguridad de 0.83 y 0.82 contra considerar una red de flujo que me da valores de 0.82 y 0.81. Por esto es muy valioso el uso de slide con diferentes escenarios de agua dentro del mismo grupo. Incluso, si yo estuviera en un proceso iterativo de diseño, podría devolverme y crear un nuevo grupo. ¿Qué puedo hacer en este nuevo grupo? Cambiar la geometría. Es decir, quiero aplanar un poco la parte superior del talud. La puedo definir aquí. Añadir una capa externa. Voy a hacerla un poco más recta esta vez. Aplanamos la parte de aquí. Continuamos acá. Y noten que el mismo archivo me está considerando el perfil de suelos. Y ahora tengo una nueva geometría con la que puedo realizar mis análisis. Esto nos permite concluir que en general esta geometría del talud no cumple con los factores mínimos de diseño y por tanto ya sabemos cómo crear nuevos grupos para iterar la geometría. Entonces, ya hemos visto cómo utilizar Slide 2 con un flujo de trabajo desde las configuraciones, la importación de la geometría, la determinación de las cargas, los anclajes, las restricciones que existen para el análisis de superficies de fallas, cómo importar propiedades de los materiales o cómo digitarlas nosotros mismos, cómo analizar distintas condiciones de agua subterránea como son nivel freático y redes de flujo, cómo utilizar también el intérprete para poder visualizar los múltiples resultados que nos arroja el programa y cómo hacer una integración y un buen flujo de trabajo para el diseño utilizando el escenario, los grupos
y todo esto dentro del mismo archivo. Por último, quisiera dejarles algunas recomendaciones para el uso de Slide. Primero, revisar que las superficies de falla en el intérprete son coherentes con lo que están analizando y que no ocurren en lugares por fuera de la extensión de su análisis o con tamaños tan pequeños que no puedan afectar realmente la estabilidad de la ladera. Y segundo, tener claridad sobre la configuración de cada escenario. Por ejemplo, pueden usar todo un archivo para el tipo de análisis, si va a ser en esfuerzos efectivos o en esfuerzos totales. Los datos y las propiedades y la geometría se pueden importar. Usar grupos para iterar la geometría del talud, como hicimos en este último ejercicio. Y usar escenarios para las condiciones del agua, sismos y anclajes. Una tercera recomendación es que si pueden manejar la geometría de forma compleja en el editor de AutoCAD, es mejor que lo realicen de esta manera y luego realicen la importación. Es importante ser siempre muy ordenados con las capas en AutoCAD para que no se lleguen a presentar problemas en la importación de la geometría. Eso ha sido todo en el módulo de Slide.